En el corazón de la Europa de los años 30, un imperio de 1000 años nacía entre el estruendo de las marchas y el brillo de las galas. La Alemania nazi no era solo un régimen de terror, era también un escenario, un teatro de poder, opulencia y un supuesto ordenario, diseñado para seducir a una nación y cegar al mundo. En sus palacios alpinos y fincas de caza se celebraban fiestas suntuosas, se vivía una vida de lujo inimaginable, financiada por el saqueo de un continente y construida sobre los cimientos de un horror inminente. Y en el centro de este escenario, como reinas de una corte oscura, estaban ellas, las esposas, las amantes, las confidentes, las mujeres que compartieron la cama y la mesa con los arquitectos del genocidio. La historia las ha retratado a menudo como figuras secundarias, rubias, apolíticas o madres devotas, ajenas a la oscuridad que las rodeaba, pero ¿fue realmente así? ¿Fueron meras espectadoras en un baile sobre un volcán? ¿O eran cómplices silenciosas que mantenían encendidas las luces del salón mientras el mundo ardía afuera? La opulencia del círculo íntimo nazi no era simplemente un beneficio derivado del poder, sino un mecanismo de defensa psicológico y una herramienta de propaganda interna. La creación de una realidad paralela y hermética en lugares como el Berghof permitía a sus habitantes, especialmente a las mujeres que no estaban directamente en el frente de batalla o en las oficinas de la Gestapo, disociarse de la brutalidad que sustentaba su estilo de vida. La coexistencia de una normalidad burguesa con sus fiestas y eventos sociales, con la planificación del horror industrial, no fue accidental. La rutina del lujo servía para normalizar lo monstruoso. Al participar activamente en la curación y el mantenimiento de este estilo de vida, estas mujeres no solo disfrutaban de los frutos del régimen, sino que ayudaban a construir la burbuja psicológica que permitía a los líderes nazis y a ellas mismas funcionar. Su rol de anfitrionas era en sí mismo una forma de complicidad activa. Emmy Göring, la primera dama ambiciosa. Si el Tercer Reich tenía una reina, esa era Emmy Göring, actriz de profesión, entendía el poder de la imagen y la puesta en escena. Su matrimonio en 1935 con el segundo hombre más poderoso de Alemania, Hermann Göring, no fue una unión privada, sino un espectáculo nacional, la coronación de la nueva aristocracia nazi. Su palacio, Karinthal, era un monumento a la desmesura, una vasta finca de caza decorada con estatuas, trofeos y sobre todo con tesoros artísticos robados de toda Europa. Allí, Emmy vivía una vida de fantasía, criando cachorros de león como mascotas, mientras su marido orquestaba el rearme de la Luftwaffe y el expolio económico de los judíos. Se autoproclamó primera dama del Reich, un título que la puso en conflicto directo con la amante secreta de Hitler, Eva Braun, a quien despreciaba abiertamente. Este desdén le costó la invitación permanente al Berghof, el santuario alpino de Hitler. Emmy no era una ideóloga fanática, sino una oportunista consumada. Su poder era social, su lealtad a la opulencia. Magda Goebbels, el icono siniestro de la maternidad. En el otro extremo del espectro se encontraba Magda Goebbels, la suma sacerdotisa del culto a la maternidad nazi. Casada con el maestro de la propaganda Joseph Goebbels, Magda se convirtió en el rostro de la ideología del régimen para la mujer. Kinder, Küche, Kirche, niños, cocina, iglesia. Era el modelo a seguir para millones de alemanes. Pero detrás de esta fachada de devoción doméstica se escondía una historia compleja y un fanatismo de acero. Irónicamente, su padrastro Richard Friedlander, un hombre judío que la había criado con afecto, moriría más tarde en un campo de concentración nazi. Magda no solo aceptó la ideología, la encarnó. Su lealtad no era al lujo, como la de Emmy, sino al propio Führer, a la visión apocalíptica de su marido, una devoción que la llevaría a cometer el acto más antinatural de todos. La yuxtaposición de Emmy y Magda revela que el régimen no tenía su único rol femenino, sino una jerarquía de roles diseñada para diferentes audiencias. Magda era el modelo para las masas, promoviendo la domesticidad
y la procreación como un deber patriótico. Por otro lado, la vida de Emmy Goring, una socialite internacional que vivía en un lujo extravagante, contradecía directamente este ideal. Esto no era una simple hipocresía, sino una estrategia deliberada. El régimen representaba a Magda como el deber de la mujer alemana y a Emmy como la recompensa para la élite masculina. El nazismo manipulaba la imagen de la mujer de forma sofisticada, usaba a Magda para controlar a la población femenina general, canalizando sus vidas hacia la esfera doméstica, mientras usaba a Emmy para solidificar la lealtad de la élite masculina, mostrándoles el tipo, consorte, poderosa y glamurosa que podían obtener. Lejos de los focos de Berlín, Eva Braun, la sombra de Hitler. En el refugio alpino de Hitler, el Berghof, vivía la mujer más secreta del Reich, Eva Braun. Durante 14 años fue la amante del Führer, una existencia oculta al pueblo alemán, para quien su líder debía tener una única novia. Conoció a Hitler a los 17 años, siendo una joven asistente de fotografía, atraída por un hombre de 23 años mayor que ella. Lo que siguió fue una vida de contradicciones, un lujo material absoluto a cambio de un aislamiento total. Sus propias películas y fotografías nos la muestran en un mundo idílico, pero era una ilusión. Deprimida por la indiferencia y las largas ausencias de Hitler, intentó suicidarse en 2 ocasiones. La primera vez en 1932, se disparó en el pecho con la pistola de su padre, la segunda en 1935, con una sobredosis de somníferos. No eran actos políticos, sino gritos desesperados de atención de una mujer atrapada en una relación de dependencia tóxica. La historiadora Heike Gottemacher argumenta que Eva era mucho más que una rubia tonta, compartía la visión del mundo de Hitler y dentro del círculo íntimo ejercía un poder innegable, controlando el ambiente social que rodeaba al dictador. Su función no era aconsejar sobre política, sino algo más sutil y quizás más importante, proporcionar una apariencia de normalidad a un monstruo. Al final, su lealtad fue absoluta. Viajó a Berlín en los últimos días no para huir, sino para morir junto a él. Su recompensa final, un matrimonio que duró menos de 40 horas y una cápsula de cianuro. El papel de Eva Braun iba más allá de la simple compañía. Su función principal era la de la normalizadora. Al crear un entorno doméstico y burgués para Hitler en el Berghof, le permitía a él disociarse de sus actos monstruosos. Ella no necesitaba ser una participante activa del genocidio. Su complicidad residía en proporcionar el santuario psicológico que le permitía a Hitler continuar siéndolo. Hitler la necesitaba como un escape, un respiro de su vida pública, alguien en quien podía confiar. Este servicio de crear normalidad en una forma profunda de complicidad. Al humanizar al dictador en su esfera privada, Eva Braun se convirtió en una pieza clave de la maquinaria psicológica que sostenía el régimen. Lina Heydrich, la viuda impenitente. Pero no todas las mujeres del Reich se conformaron con un papel en la sombra. Algunas fueron verdaderas creyentes impulsoras del mal. Lina von Osten se unió al partido nazi incluso antes de conocer a su futuro esposo, Reinhard Heydrich, el llamado carnicero de Praga. Fue ella quien lo empujó a unirse a las SS después de ser expulsado de la Marina, lanzando así la carrera de uno de los arquitectos más brutales del Holocausto. Como esposa del jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, vivió una vida privilegiada. Tras el asesinato de su marido, se instaló en una finca en la Checoslovaquia ocupada, donde según testimonios de posguerra maltrataba personalmente a los trabajadores forzados judíos que estaban a su servicio. Tras el asesinato de Heydrich en 1942, su fanatismo no disminuyó. Después de la guerra, no solo fue absuelta en los juicios de desnazificación, sino que demandó con éxito al gobierno de Alemania Occidental y obtuvo una generosa pensión como viuda de un general caído en acción. Hasta su muerte en 1985 defendió el legado de su marido, negando su papel en el genocidio. Su vida es un testimonio escalofriante de la impunidad y la falta de arrepentimiento. Ilse Koch, la bestia de Buchenwald. Su nombre no está ligado a la política ni a la propaganda, sino a la depravación pura. Como esposa de Karl Otto Koch, comandante del campo de concentración de Buchenwald, Ilse no fue una cómplice a distancia, fue una perpetradora. Los supervivientes la apodaron la bruja de Buchenwald. Relataron su extraordinario sadismo, cómo se paseaba por el campo, deleitándose del sufrimiento, ordenando palizas que a menudo resultaban mortales.
La leyenda más infame afirma que coleccionaba objetos hechos con la piel tatuada de los prisioneros asesinados. Aunque esta acusación específica nunca pudo ser probada de manera concluyente en sus juicios, el mero hecho de que fuera creíble para los prisioneros dice todo sobre el terror que inspiraba. Earl Scott rompe el último tabú, demuestra que la capacidad para la crueldad monstruosa no tiene género. El contraste entre los destinos de Lina Heydrich e Earl Scott revela una profunda deficiencia en el proceso de desnazificación. La justicia de la posguerra fue más efectiva castigando la violencia sádica y personal de Ilse, quien fue condenada a cadena perpetua, que la complicidad ideológica y sistemática de Lina, quien fue absuelta y recibió una pensión del Estado. El sistema legal pudo procesar al monstruo visible, la perpetradora directa, sin embargo luchó por conceptualizar y castigar a la facilitadora ideológica, cuyo impacto, aunque menos directo, fue posiblemente más extenso al ayudar a construir y sostener la maquinaria del terror. La historia de Lina Heydrich es, en cierto modo, más inquietante que la de Earl Scott. Demuestra que se podía ser un pilar fundamental del sistema genocida y aún así navegar en el mundo de la posguerra no solo con impunidad, sino con la bendición financiera del nuevo Estado democrático. En la primavera de 1945, el Reich de los 1000 años se derrumbaba. Sobre Berlín llovían 60.000 toneladas de bombas, reduciendo la capital a un paisaje lunar de escombros. Bajo las ruinas, en el búnker de la Cancillería, la realidad se había desvanecido. Allí, en un último acto de negación, Adolf Hitler se casó con Eva Braun, para luego suicidarse juntos. Para Eva, fue la consumación de su lealtad, finalmente reconocida como la esposa del Führer, aunque solo fuera en la muerte. Pero el acto final más terrible aún estaba por llegar. Magda Goebbels, la madre modelo del Reich, se enfrentó a un mundo sin su Führer. En una carta a su primogénito escribió: «Nuestro glorioso ideal se ha ido. El mundo que vendrá después del Führer no es digno de ser vivido. Por eso me llevo a los niños conmigo». El 1 de mayo de 1945, Magda Goebbels vistió a sus 6 hijos con camisones blancos, metódicamente. Uno por uno, los envenenó con cianuro mientras dormían. No fue un acto de pánico, sino de fe. La máxima expresión de una ideología que prefería la aniquilación a la derrota. Poco después, ella y su marido se quitaron la vida. Los actos finales en el búnker no fueron simplemente suicidios para evitar la captura. Fueron la culminación lógica de una ideología de muerte. La Götterdämmerung, el ocaso de los dioses, no era solo una ópera de Wagner, era el guión final del nazismo. El asesinato de los niños de Goebbels por su propia madre fue un sacrificio ritual. Magda no los mató para salvarlos del enemigo, sino para salvarlos de un mundo que consideraba indigno sin el nacionalsocialismo. Este acto la transforma de una figura de propaganda a la ejecutora final de la promesa nihilista del nazismo, demostrando que la ideología había suplantado por completo el instinto humano más básico. Cuando el humo se disipó, el mundo exigió justicia en Nuremberg. Los líderes masculinos del Reich se enfrentaron a sus crímenes, pero ¿qué fue de las mujeres? Sus destinos fueron tan diversos como sus roles. Emmy Göring fue condenada como nazi y cumplió solo 1 año de prisión. Ilse Scott fue sentenciada a cadena perpetua y se suicidó en su celda en el 67. Lina Heydrich, la viuda impenitente, vivió libre y con una pensión del Estado. La inconsistencia de estos veredictos revela una verdad incómoda para la Alemania de la posguerra y para el mundo. Era más fácil condenar al monstruo sádico que a la cómplice ideológica. Era más sencillo ver a estas mujeres como anomalías o como víctimas de sus maridos, en lugar de reconocer su participación activa en el sistema. Alemania ha emprendido un doloroso viaje para confrontar su pasado, un proceso llamado Vergangenheitsheilung, el esfuerzo por superar el pasado. Un esfuerzo por recordar, no para culpar, sino para entender, y parte de este entendimiento es desmantelar el mito de la pasividad femenina. Las princesas nazis no fueron simples espectadoras, desde la anfitriona glamurosa hasta la fanática asesina. Cada una, a su manera, sostuvo los pilares del Tercer Reich. Sus historias no son una nota a pie de página de la historia, son una advertencia. Una advertencia sobre el poder seductor de la ideología y la comodidad de la ceguera voluntaria y la facilidad con la que se puede bailar al borde de la misma, fingiendo no escuchar la erupción que se avecina. Espero que te haya parecido interesante este vídeo.
Y si es así, recuerda que puedes apoyarme con un like y suscribirte al canal. Un fuerte abrazo.